Ahora empiezo. eh, Buenas noches, es domingo 7 de febrero. Estamos retomando esta idea que surgió hace largo tiempo, ¿no es cierto?, de analizar la semana política con Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Juan Andrés, bueno, es imposible no iniciar este análisis sin darle una vuelta, sin profundizar, ¿no?, en este hecho terrible, lamentable, del asesinato de este muchacho malabarista en Panguipulli, Francisco Martínez, y, y toda la connotación que trae, ¿no? El impacto para el mundo de la cultura, por una parte, obviamente el impacto para las familias, para un pequeño pueblo que se ve sobrecogido, y no solamente eso, sino que reacciona de una forma violenta, sí, de una forma, diría yo, en un estado de rebeldía, de desobediencia, bastante categórica, no solamente en el pueblo de Panguipulli, sino que también en otros lugares de Chile, y eso marca un índice o señala un punto de inflexión de cómo la sociedad chilena está muy atenta, está muy en el límite, y cómo, en el fondo, los sectores políticos tienen que ser llamados a reflexión a partir de esto, ¿no? Y cómo las instituciones del país, especialmente Carabineros, una institución que hemos analizado, hemos conversado largamente en muchos de estos espacios, hemos visto la crisis que tiene, hemos visto la situación de descomposición que arrastra. ¿Cuál es la visión que tú tienes a partir de esto? ¿Qué te genera desde el punto de vista político, el punto de vista personal también, Juan Andrés? Mira, a mí me tiene de verdad muy conmovido, muy indignado, sinceramente, Omar. Muy conmovido y muy indignado. Francisco, por lo que va conociéndose, es una persona que optó por el arte callejero, eh, malabarista, tío del muchacho que también carabineros empujaron al río Mapocho, Además, habitante original de Bajos de Mena, Puente Alto, donde la pobreza es altísima, la marginación es muy fuerte, y Francisco estaba en Panguipulli y ya era parte silenciosamente, humildemente, era parte del paisaje humano, lo conocían mucho porque además ayudaba cuando se interrumpía algún semáforo, más en este tiempo donde llega mucha gente de fuera de Panguipulli. Panguipulli es una localidad pequeñita. Se lo conocían mucho, por lo tanto todos más o menos sabían quién era, y Carabineros, por cierto, que sabía quién era. Francisco era parte también de la Asamblea Plurinacional de Panguipulli, zona en donde también han habido situaciones terribles. Hay que recordar el asesinato de Macarena, ¿no? Una activista mapuche, medioambientalista, que a pesar de todo lo que se ha dicho oficialmente, sin embargo, ese también es un asesinato. Y hay antecedentes muy gruesos que indican que es un asesinato. Esto se encuadra también en una lucha frontal criminal en contra de los medioambientalistas, las comunidades mapuche, los primeros pueblos, esta militarización brutal que el gobierno de Piñera ha ido avanzando en esa zona, con la presencia de los aparatos militares que han georreferenciado, lo hemos denunciado otras veces, toda la zona, particularmente la Armada, con el apoyo de incluso de aparatos de inteligencia de otros países. O sea, hay una militarización brutal, represiva, criminal que está en curso y que deriva en este tipo de situaciones. A esto hay que considerar también algo que yo diría legítimamente, con toda razón, tiene muy indignada a mucha gente en Chile y fuera del país también. Eso no se refleja en el sistema mediático de los LUCI, en Mega, en Televisión Nacional, en CNN no se refleja, pero existe, es real. Y en la subjetividad social chilena y fuera del país está provocando un gran impacto. ¿Por qué? Porque de por medio está la famosa ley que fue aprobada en el Senado y en la Cámara de Diputados, ojo, por votos no solamente de parlamentarios de derecha, sino que también otras y otros parlamentarios, que a la hora de los que hubo votaron porque el proyecto sobre
la detención por sospecha o la detención, la detención objetivamente por sospecha, le debía entregar mayores elementos a Carabineros para que lo pudiera hacer. Hubo voces que se levantaron. En estos días se ha sabido, por ejemplo, de la intervención de Camila Vallejo, hace 4 años atrás, cuando advirtió que esta ley de detención por sospecha y todo esto del pedir el carnet y todas estas cosas, desde el punto de vista del protocolo, estaban llevando solo y exclusivamente a que Carabineros tenga más atribuciones para reprimir de una manera directa y brutal, como ha ocurrido. Hay muchas voces que se levantaron y advirtieron de que esta cuestión iba a generar situaciones de abuso y de violación de derechos humanos graves. Y esta no es la primera, pero es la más grave. Luego está la famosa ley antibarricadas, Omar, que otras veces hemos conversado. Y ahí es peor todavía, porque mucha gente que fueron rápidamente al acuerdo nacional, porque la violencia, porque aquí, porque acá, porque la quema de mercado, de supermercado, en fin, estaban todos preocupados de eso, pero muy poco preocupados la élite transversal de las violaciones de los derechos humanos, la gente que se le han perdido los ojos, los muertos, las muertas, los prisioneros políticos, la mayoría por montaje, si no todos, todavía quedan muchos. En ese contexto es que se lleva adelante la ley antibarricada, que yo lo he dicho más otras veces, si se leen por favor el protocolo, ustedes se van a dar cuenta que lo único que hace esa ley es facilitar más la represión absolutamente arbitraria de Carabineros sobre quien se le parezca. Por tanto, es un protocolo que le otorga muchas más propiedades a Carabineros, que ya es una policía militarizada para disparar, para golpear, para reprimir, para torturar. Eso es. Si mire, si no es una casualidad que no solamente, fíjate, Omar, cuando se produce la caída cuando votan a los carabineros, votan al muchacho al río Mapocho, ahora se vuelve a repetir. En ese momento un jefe de carabineros dijo, él actuó de acuerdo a la ley. Recuerden ustedes, recuerdo a la ley. Y ahora el jefe policial en Panguipulli dice, él actuó en legítima defensa, porque la legítima defensa establecida en el protocolo permite que un carabinero en este país saque su pistola y agarre balazo a una persona. Si eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Entonces, yo creo que no se trata de un hecho aislado, se trata de un hecho represivo donde se busca naturalizar el crimen en donde, bajo toda sospecha, desde una persona como Francisco, pasando por alguien que está protestando, pasando por algo que hoy día pasaron los ciclistas y les empezaron a tirar agua, los ciclistas furiosos, y ayer en Concepción, gente que estaba con un cartel la detuvieron. Entonces, insisto, creo que esto no da para más. Y si sigue, vamos a tener que lamentar situaciones tan terribles como la de Francisco. Eso va a ser así, lamentablemente. Hay que detener esto y la forma de detenerlo es terminar con la policía militarizada. Fíjate, Juan Andrés, que en el encuadre que tú haces para que la gente entienda, ¿no es cierto?, quienes ven, quienes escuchan el programa, del contexto en el que se da, yo diría, o añadiría a eso que tú estás diciendo, que esta dimensión de traer, de traer esta mirada colombiana, ¿no? Esta mirada colombiana de la seguridad y de implantarla lentamente, de implantarla de manera sostenida, principalmente en todo el sector de la Araucanía y en todo ese sector aledaño, en un momento trae como consecuencia, ¿cierto?, que algunos funcionarios policiales puedan venir y tomar ese tipo de decisiones erradas, ¿no? Ese tipo de decisiones a todas luces sobredimensionadas e inexplicables. Y que, insisto, se enmarcan dentro de esta dimensión. Yo también quisiera añadir el hecho de cómo algunos medios de comunicación también establecieron, ¿no es cierto?, estos supuestos, ¿no es cierto?, aportes que habría hecho el gobierno colombiano, ¿no es cierto?, sobre estos análisis que habría tenido algún sector de la guerrilla, análisis político, por lo más que yo creo que cualquier sector político-social de donde venga y provenga, podría tener, ¿no es cierto?, algún tipo de mirada o algún tipo de opinión sobre los procesos de levantamiento social que no solamente se dan en Chile, sino que se estaban dando en otros lugares de América Latina. O sea, a nadie le podría extrañar que una guerrilla de aquí o de cualquier otro lugar del continente, pero no solamente eso, sino que las policías, los sectores políticos de cualquier sector, insisto,
tengan una opinión y quisieran informarse sobre situaciones tan preocupantes, ¿no es cierto?, como los levantamientos sociales. Entonces, cuando uno quiere venir y dar una intencionalidad superior, cuando uno quiere venir y en el fondo hacer un acto mañoso, desde ese punto de vista se vuelve muy peligroso, se vuelve extremadamente peligroso, y más todavía cuando se trata de un gobierno como el del señor Duque, que está acostumbrado a ejecutar. Es un gobierno, ¿no es cierto?, donde sus policías, donde su ejército practican los asesinatos selectivos. Claro. Y ya lo saben. Es verdad, Omar, no es en el primer gobierno de Piñera intentaron hacer una asociación que nunca la pudieron demostrar, que quedó como parte de un montaje, porque era un montaje, una asociación muy perversa entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que hoy día son un partido político que tiene representación parlamentaria. En ese tiempo era una guerrilla armada, efectivamente reconocida como movimiento insurgente, que después entra el diálogo por la paz en Colombia, con el gobierno de Santos, y que se firma el acuerdo de paz que ha sido violado, pero de una manera brutal, por la cantidad de centenares y centenares de asesinatos que hay en contra de militantes de la FARC y contra de militantes de movimientos campesinos, en fin. Aquí se intentó en el primer gobierno de Piñera hacer una asociación muy perversa entre la FARC, el Partido Comunista y las comunidades mapuche. E incluso trajeron gente de Colombia para tratar de demostrar esto, y la Corte Suprema de Colombia en un momento determinado simplemente terminó con todo eso y dijo que se trataba de un montaje. Y después de eso, el Poder Judicial chileno recoge cañuela, pero antes no lo hizo. ¿Por qué te digo esto más? Porque a mí me preocupa de sobremanera de que en Chile, por un lado, está el gobierno militarizando. Cuando Piñera habla del poderoso enemigo, ahora lo que tú mencionas, aquí no hay una guerrilla armada ni algo que se le parezca siquiera que esté en resistencia. Aquí no hay nada de eso. Aquí lo que hay es una protesta callejera con las expresiones que tiene, pero eso es todo lo que hay, no hay más que eso. Lo que pasa es que tiene una contundencia muy grande porque son millones y millones los que protestan en Chile, no son centenares, son millones y millones los que protestan. Entonces, frente a este cuadro, a mí me llama poderosamente la atención el papel que está jugando el Poder Judicial, que administra la justicia, porque el Poder Judicial no es la justicia, administra la justicia, que es algo muy distinto. Y ahí están los tribunales, ahí está el Ministerio Público, las fiscalías, ahí están también las policías, carabineros, policía militarizada, la PDI, que yo creo que bajo la conducción del actual jefe que tienen, ha ido de una manera intensiva perdiendo lo poco que se había logrado de que esa institución tuviera estándares de respeto a los derechos humanos. Entonces, yo creo que aquí hay un plan completo, una militarización completa, sobre la base de nuevo reconstruir el enemigo interno que es el pueblo. Frente a esa situación, aquí lo que hay es una violación al Estado de Derecho, y es una indefensión muy grave en la que se encuentra el pueblo chileno en estos momentos. Yo creo que hay que poner las alertas rojas completas. Yo creo que hay que hacer todo lo que haya que hacer para impedir que esto siga. Yo he sido partidario desde ya mucho más de un año de que aquí se tendría que haber adelantado las elecciones presidenciales, porque un gobierno con estas características, que viola los derechos humanos sistemáticamente, lo han dicho organismos internacionales. Mira, en el balance de hace unos días atrás del Instituto de Derechos Humanos que encabeza Sergio Mico, que no podríamos decir que es una persona de izquierda o algo parecido, el balance, por favor léanlo, es un balance que establece que el gobierno y el poder judicial en Chile no están resguardando los derechos humanos como lo deberían hacer. Entonces es una situación de extraordinaria gravedad. Yo vuelvo a recordar que lamentablemente, cuando Piñera inició este plan represivo de guerra contra el pueblo, se prestaron para eso en la moneda el que era en ese momento presidente del Senado, el senador Quintana del PPD, y se prestó también el presidente de la Cámara de Diputados, que en ese momento era un diputado motacristiano, y se prestó también el presidente de la Corte Suprema. Entonces es muy recontra grave lo que está pasando, Mar, porque sigue la lógica represiva que de una u otra manera se avaló con el Acuerdo Nacional, y de donde emergen algunas leyes como esta de la ley antibarricadas y otras, que para lo único que han servido es para violar sistemáticamente los derechos humanos del pueblo indefenso. Indefenso. Porque ahora, por favor, Omar, hay algunos que todavía defienden
que el carabinero haya baleado a Francisco porque este tenía unos machetes con los cuales hacía malabares. Entonces uno dice, a ver, justificar eso, o lo que hizo un ex fiscal, de mi punto de vista, con una cobardía profesional tremenda, aportar supuestos antecedentes de Francisco como para poder encuadrar y justificar la acción del carabinero. Estamos hablando de un ex fiscal. Entonces uno dice, aquí no es solo carabineros, policía militarizada, la PDI en una buena medida, es también el Poder Judicial, es también... Juan Andrés, ¿sabes lo que añadiría? A lo que tú estás comentando, yo añadiría la intervención de, del prefecto o de la persona encargada de investigaciones en la Cámara de Diputados, frente al operativo, ¿no es cierto?, que se realiza el mismo día en que se está resolviendo, ¿no es cierto?, de que algunos carabineros iban a pasar a estar presos por el asesinato Catrillanca. O sea, cuando este hombre viene y amenaza, en definitiva, al poder político, porque esa intervención repetida reiteradamente por la televisión chilena, por los medios uniformados de comunicación, en donde no se hizo un análisis crítico de esa situación, en donde se habló que el hombre estaba hablando, ¿cierto?, desde una reacción personal. No, señor, él no está hablando desde una reacción personal, porque él es jefe de una institución pública pagada por todos los chilenos. Por tanto, a él no se le permite, por un mínimo sentido profesional, no se le puede permitir una elaboración desde ese punto de vista, menos frente a un organismo que es elegido por todos los chilenos. Menos todavía. O sea, eso es una situación tremendamente grave, sutil, o no tanto, pero que se encuadra, insisto, dentro de todos estos elementos que hemos estado conversando y que hemos estado puestos, no sé, y que los estamos colocando, ¿no es cierto?, sobre la mesa para poder hacer esto, que quienes, insisto, que quienes vean, que quienes escuchan este programa también lo tengan como antecedentes para su propio análisis, para lo que ellos mismos tienen que llegar, ¿no? Ese es el punto. Es que, Omar, es muy importante, porque ¿sabes lo que ocurre? De que lo medular de todo este cuadro, es que la forma que se busca de aplacar, domesticar, reducir la protesta social en Chile, que tiene su origen en el descontento, que tiene su origen en desigualdades, que se ha agudizado producto de la gestión que ha hecho este gobierno respecto a la pandemia. Hay una precarización tremenda, especialmente en el mundo laboral femenino. Hay cada vez más desempleo. Hay una situación tremenda en las pequeñas y medianas empresas. Los pequeños y medianos negocios y las producciones medianas y pequeñas están colapsando. Mientras el gran negocio del retail, de la banca y otros tienen tasas de ganancias por sobre el 20-25% anual. Y además, de acuerdo a la revista Forbes, que es una revista de negocio a nivel mundial, no tiene nada que ver con la izquierda ni nada que se le parezca, la revista Forbes como el FMI, en su último balance establece que entre las familias que más aumentaron sus ganancias el año de pandemia, que pasó recién, porque estamos en el segundo año de pandemia, en el anterior, ni más ni menos que a nivel mundial, están, entre otras, las familias de este pequeñito país, Piñera, Angelini, Lusic, Sayé. O sea, entonces, yo te digo, si no hay desigualdad, si no hay situaciones críticas, ¿de qué estamos hablando? Y eso las Fuerzas Armadas y la Policía Militarizada y la PDI, bajo el mando de este gobierno, lo que están tratando de hacer es aplacarlo a punta de represión. A punta de represión. De nuevo, una vez más, están en contra de su propio pueblo. Y esa es la situación real. Y la situación real lo que muestra es
insisto en este punto, un grado de indefensión muy alto de la ciudadanía en este país. Muy alto. Fíjate que yo sería más categórico. Yo creo que en este momento Carabineros e Investigaciones, lamentablemente, dentro de las acciones que estamos conociendo, lo que está actuando, ¿no es cierto?, como el brazo armado de una élite. Es el brazo armado de una élite. Y desde ese punto de vista es muy grave porque son instituciones que son financiadas, insisto, por todos los chilenos. Porque no es la élite la que les paga sus sueldos. La élite será la que les rinde otro tipo de favores. Será la que los contrata después para otro tipo de cosas, para otro tipo de asesoría. Pero en este minuto, mientras ellos son funcionarios públicos, es el Estado chileno, y el Estado chileno es con el dinero de todos nosotros. Y por tanto tienen que responder en primera instancia al pueblo de Chile, a los que pagan contribuciones, a los que pagan IVA, no a la élite. Y ese es un punto, que hay que exigirlo. Y ese es un punto, ¿no es cierto?, que a los diputados, a los senadores, de la centroizquierda se les tiene que pedir y se les tiene que exigir. Ellos tienen que exigir eso. Tienen que exigirlo, tienen que pedirlo, dentro de sus posibilidades. En esto no puede haber silencio. No sé cómo... Claro, ahí, sí, Omar, yo estoy de acuerdo. Ahí lo que pasa es que, por ejemplo, en el Senado, los que aprueban estas leyes son, no todos, pero una buena parte de senadores socialistas, PPD, demócratas cristianos, y en la Cámara de Diputados pasa algo parecido. Claro, por eso insisto, Entonces, aquí la ciudadanía, claro, la ciudadanía en el fondo lo que tiene que hacer es que a ellos hay que pedir cuentas, porque si hubo votos de ellos para esas leyes que son represivas, y si además de eso, estos señores no son capaces de ejercer, ¿no es cierto?, la función de control que les corresponde por ley. Para eso están. Mira, se acaba de pedir una reunión de emergencia de la Cámara de Diputados por parte de algunas parlamentarias para poder ver la situación de la policía militarizada y el asesinato de Francisco, y la bancada derecha no dio el quórum, y por tanto no hay reunión de emergencia. Esa es la situación objetiva. Claro. Y por tanto yo creo que es una crisis de los poderes del Estado respecto de la defensa de los derechos humanos, ¿eh? Ojo. Sí. Si yo insisto en este punto, Omar, es una crisis porque hay importantes sectores de poderes del Estado que están en la línea de violar los derechos humanos y de alguna manera ser cómplices de esa violación y de alguna manera avalarlos. O sea, a ver, si hoy día tú tienes la situación de prisioneras y prisioneros políticos, la mayoría de los que han salido libres después de más de un año presas y presos, con una prisión preventiva que ha sido usada, como han dicho organismos internacionales, que ha sido usada de una manera totalmente arbitraria, como una forma de castigo previo al proceso. Pero sin embargo, después de un año, en muchos casos, lo que ha quedado en evidencia es que las acusaciones de Carabineros, amparadas por la Fiscalía, son montajes. Entonces, no puede seguir ocurriendo, ni puede no considerarse el hecho de que también el Poder Judicial que administra, insisto, la justicia, no la hace, la administra. El concepto de justicia no lo establece el Poder Judicial. No pueden ser tan, perdona la expresión, tan cínicos o tan hipócritas. Porque ocurre que cuando vivíamos en la dictadura cívico-militar y se presentaban los recursos de protección y amparo por casos de detenciones que terminaron en desaparición o que concluyeron en ejecuciones, muchas veces la respuesta de muchos jueces y juezas y cortes era que, de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que ellos establecían y lo que era la ley en su forma, no cabían los recursos de protección y de amparo. Fueron más de 35.000 los recursos de protección y amparo que fueron presentados ante tribunales de justicia y la mayoría fueron rechazados. ¿Qué hubiera ocurrido si alguna de esas juezas o jueces o alguno de los tribunales hubiera acogido esos recursos como lo hicieron algunas juezas y jueces excepcionalmente? Se habría iniciado una investigación sobre la CNI, sobre la DINA, sobre el gobierno, y eventualmente se podrían haber evitado situaciones terribles.
Entonces, aquí está paseando a proporción de la justicia. Las fiscalías están interpretando y están diciendo de acuerdo a la ley, aquí se ha transgredido tal o cual cosa, aquí se ha hecho tal o cual cosa, y ocurre que incluso en función de esa pragmática judicial, tampoco a ellos no les sale para nada, ni por nada, el hecho que después, insisto, de más de un año, en la mayoría de los casos de prisioneras y prisioneros políticos, se ha tratado de montajes. Entonces, el Poder Judicial pasa a ser cómplice de una situación. Esto más allá de las personas que constituyen el Poder Judicial, es la institucionalidad, lo que todavía es mucho más grave. Y es lo que ocurrió, insisto, con el Senado, con la Cámara de Diputados, con la Corte Suprema, cuando las máximas autoridades de esos poderes avalan las medidas que Piñera anunció en su momento, luego del estallido social, para, según él, enfrentar a este poderoso enemigo que, según algunos informes de la inteligencia militar, que nadie más ha desmentido, decían que en Chile existían no sé cuántos agentes cubanos, venezolanos, no sé qué otras cosas más. Mira, todavía no se llega, Omar, a una certeza respecto de quiénes fueron los que incendiaron los metros. Bueno, Todavía no se... pero además son prácticas comunicacionales conocidas. Pensemos que un presidente, ¿no es cierto?, de un tremendo país, recuerda que estaba culpando a Maduro, ¿no?, y al gobierno venezolano de su derrota frente a Biden. O Claro, sea, por favor, Biden sí, hoy día, Biden a hoy día Rusia, en fin, y claro. el gobierno americano insiste, ¿no es cierto?, en decir de que el gobierno ruso tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta azonada al Capitolio. O sea, estas técnicas, estos manejos comunicacionales que uno ve a nivel internacional también se replican a nivel nacional y en el continente. O sea, eso lo vimos en Venezuela, eso lo hemos visto en Ecuador, para no hablar, ¿no es cierto? Y que tenemos que dar un programa especial para poder ver qué es lo que puede ocurrir ahí hoy día, ¿no es cierto? Y que ojalá sea una buena noticia para todos los latinoamericanos. Así es, así es. Yo creo que el caso chileno se acerca a paso galopante a una dictadura civil en donde se está violando este Estado de Derecho. Yo personalmente creo que este no es un Estado de Derecho a estándares democráticos. Incluso nunca lo ha sido, porque es un Estado de Derecho donde rige una constitución dictatorial, donde el que dio el golpe de Estado y fue dictador y después fue comandante en jefe y después senador vitalicio, y después cuando muere le rinden homenaje en la escuela militar como ex estadista. Y, Ese es el Estado de Derecho que sí, existe en Chile. O sea, fíjate que ese Estado de Derecho en el fondo es que se va a discutir, ¿no es cierto?, evidente. con los constituyentes, ¿no es cierto?, que en este Eso va momento a están ser. haciendo su campaña, entre ellos, por cierto, ¿cierto?, que estás también ahí Así es. recorriendo, me imagino, el distrito donde está Ahí estamos. y que hay que ver qué es lo que ocurre con eso. Pero en el fondo, Sí, pero el tema es que esta institucionalidad que está en crisis, que esta élite que está absolutamente desprestigiada, eh, de una u otra manera va a estar en tela de juicio por quienes de una u otra forma tengan que imaginar y tengan que venir y ver, ¿no es cierto?, este nuevo pacto social y ver cuáles son las dimensiones del nuevo pacto social y cuáles son las características que va a tener. sí, totalmente de acuerdo, Omar. Gran tema para unas próximas conversaciones. Sí, pues, gran tema para las próximas Esperamos que conversaciones. efectivamente en Ecuador gane el pueblo, como está ganando. Ojalá, Juan Andrés. Bueno, Así es. ha sido una conversación bien intensa. Creo que el tema de hoy, el tema que ameritaba para la semana, es el tema de los derechos humanos, es el tema, ¿no es cierto?, de este pueblo abusado, de este pueblo que ya se le maltrata de una manera impresionante, a vista y paciencia de todo. Y que fíjate que en esto también la ciudadanía cumple una función de vital importancia. O sea, esos videos divulgados, esas apreciaciones, esos testimonios, son los que permiten, ¿no es cierto?, y obligan
a los medios uniformados a tener que enfrentar la realidad. Y eso es algo muy destacable. Eso es muy destacable y lo coloco como fenómeno, ¿no? Como fenómeno positivo de todo este drama terrible. Bueno, Juan Andrés, Así es. que Muy estén bien. muy bien, pues. Y Igualmente, Omar, un buenas gusto noches haber a todos, ¿no? conversado. Buenas noches a todas, todes y A todos. todos. Chao. Chao, Chao, chao. Omar.